Le gustaba jugar mucho y de hecho era muy hábil para los deportes. Hábil. A la edad de 11 años, Luis jugaba béisbol con los de 15 años. 11, 12 años tenía, 12 años. Y jugaba béisbol con los de 15, con los de 16. En Venezuela hay un juego que se llama pelotica de goma. Y es jugar béisbol con una pelota que rebota y la batean con la mano. Muy bueno jugando ese juego. Pero también Luis era muy bueno jugando otro juego parecido al béisbol, que era jugar con la chapa o con la tapa de los refrescos. No sé si han visto eso por ahí. Agarran la chapa, nosotros lo llamamos chapita, pincha la chapita y con un palo de escoba de barrer, bien liviano, bateaba. Y Luis jugaba con todos los grandes de edad. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Pero ¿saben un día? La vida feliz de Luis en su niñez cambió por completo. Un día Luis estaba jugando chapita sin permiso de papá, porque papá no lo dejaba salir a la calle a jugar. Y Luis, cuando papá salía a trabajar, Luis aprovechaba y se iba a jugar. Le pedía permiso a mamá. Ustedes saben cómo son algunas madres, ¿verdad? Algunas madres aman mucho a sus hijos. Y ella pues le dio permiso para ir a jugar y después hacía otras cosas. Y él estaba jugando en un lugar alto. Abajo estaba la carretera, un alto como de 1,5 metros, que tenía arena así. Y él estaba jugando allí en chapita y estaba cubriendo la parte de atrás. Y de repente uno grande, un muchacho grande, batió la chapita, la chapa salió, se elevó, y él pues tenía que atajarla para poderle ganar al otro equipo, y él salió buscando, mirando la chapa, y de repente pisó el borde y se resbaló y se fue. Y él se volteó y cuando cayó abajo, cayó en la carretera y venía un camión echando para atrás, rodando hacia atrás. El camión no había visto a Luis, no lo había visto. Luis, como pudo, sacó su cuerpo debajo del camión, pero cuando se impulsó con el último piso para poder salir por completo, una de las ruedas pisó su pie de 12 años. La vida completa de Luis cambió. Un muchacho que era un prospecto en ese momento del béisbol cambió completo. Fue llevado al hospital. Cuando estaba en el hospital, él tenía una presentación que hacer en su colegio de un programa, él era la parte principal. Y Luis allí en la cama del hospital, después de la primera operación, Luis soñaba y decía: yo me voy a levantar dentro de una semana y voy a hacer mi presentación. Pero resulta que Luis duró 5 meses en una cama. Y como niño, Luis no sabía por qué pasaban las cosas. Pero saben, había algo que pasaba en la casa de Luis. En la casa de Luis había muchos problemas. Había muchos problemas entre papá y mamá. Había muchos problemas entre papá y algunos de sus hermanos. Pero el mayor problema que había en la casa de Luis era un problema espiritual. Porque en su casa creían en muchas cosas. Creían en muchos ídolos. De hecho, cuando Luis un mes después le hacen un injerto de piel y lo llevan a su casa a recuperarse, la persona que atendía a Luis no era ni una enfermera ni era un médico, era un curandero que venía y hacía sus cosas y le limpiaba el asunto allí a Luis, el pie. Pero ¿saben algo sucedió? Hubo una parte del pie de Luis que se negó por completo
se negó por completo a curarse. Y eso comenzó a doler. Y dolía mucho, tanto eran los dolores de Luis que él gritaba, en ocasiones gritaba de dolor. Dolía muchísimo. Y un día, él estaba en su cama porque no se paraba. Él estaba en su cama, no se paraba. No podía como otro niño ir al baño, él tenía que ser llevado, él tenía que ser bañado. Por la condición de su pie, por el asunto de mantenerlo limpio, de todo ese asunto. Un día, Luis está llorando mucho. Su mamá está en una reunión que hacía en aquel entonces en el país, en una reunión de asociación de vecinos, donde la mamá de Luis era la secretaria de la asociación de vecinos y el presidente era un pastor cristiano. Y un día Luis está llorando de dolor, mucho sufrimiento. Hasta ese entonces ni la mamá de Luis ni Luis entendía por qué estaban pasando las cosas. No se entendía por qué razón el pie no se terminaba de curar, no se terminaba de sanar la herida. No se entendía por qué dolía de la manera que dolía. Y cuando está allí, el pastor escucha el llanto de un adolescente y le pregunta: ¿quién está llorando? Y la mamá de Luis le cuenta toda la historia de dolor y tristeza, cómo su vida feliz había cambiado por completo. El pastor la escuchó y solamente le dijo: ¿me permite que vaya y ore por él? Sí, claro, vaya y ore. Y ese pastor entró y oró con Luis. Y yo recuerdo claramente cuando ese pastor puso su mano sobre mí, dijo: Señor, alivia el dolor de este pobre muchacho y permite que en esta casa Dios pueda ser adorado. ¿Saben? Él salió con una oración sencilla. Yo sentí una paz tan tremenda como nunca antes había sentido en mi vida. No se quitó el dolor en el preciso momento, pero el dolor poco a poco fue menguando. Él salió y habló con mi mamá. Yo no me he atrevido a preguntarle, no le pregunté, pero sé que salió, habló con mamá, habló con ella, y ese día mi mamá tomó la decisión de votar al cura. Amén. Y tomó la decisión de que Cristo comenzara a formar parte de su vida y parte de su familia. Amén. Y déjenme decirle, apreciados hermanos y amigos, déjenme decirle que hay historias que a veces tienen finales tristes, pero hay historias que tienen finales maravillosos. La historia de la mujer samaritana es una historia feliz y maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba entrar en el hogar y en el corazón de aquella mujer, y Jesús entró y la vida de esa mujer cambió por completo. De allí en adelante esa mujer fue una mujer feliz, porque entendió que la fuente de la felicidad no son los hombres, que la fuente de la felicidad no era el experimento, la fuente de la felicidad era Cristo Jesús. Amén. Y en mi casa se entendió que la fuente de poder, que la fuente espiritual de poder, que la fuente de felicidad, que la fuente de tranquilidad era Cristo Jesús, y que la fuente de sanidad también era Cristo Jesús. Amén. Déjame decirle, apreciados hermanos, que mi mamá votó el curandero y me llevó al médico, y lo que había tardado un mes en curarse, un mes de dolor, un mes de llanto, un mes de tristeza, un mes de agonía, en una semana Dios hizo eso. Amén. Y Dios restauró por completo la vida. Amén. Y después, a los 15 días, yo pude, después de 4 meses y medio,
poderme levantar de nuevo. ¿Saben? Hoy en día cuando yo veo el pasado, hoy en día cuando yo recuerdo el resbalón, hoy en día cuando yo recuerdo el intento de salirme, hoy en día cuando yo recuerdo el cargo, hoy en día cuando recuerdo el sufrimiento, lo que viene a mi mente era que Jesús necesitaba entrar a mi vida. Jesús necesitaba entrar a la vida de mi familia, a la vida de mi casa. Jesús necesitaba entrar a mi casa. Y déjenme decirle que cuando Jesús entró a mi casa, las cosas cambiaron. Porque cuando Jesús está en tu vida, hay poder, hay bendición. ¿Saben por qué a veces hay problemas en nuestra vida? Sabemos que vivimos en un mundo de pecado. A nuestro alrededor hay pecado, hay tristeza, hay dolor. Y a veces la tristeza nos toca, a veces el dolor nos toca, pero a veces sufrimos más de la cuenta. Sufrimos más de la cuenta. Hay personas que se desesperan, hay personas que desean morirse. ¿Saben por qué? Porque Jesús no está en su corazón. Y cuando Jesús está en tu corazón, en medio del dolor hay una esperanza. Amén. En medio de la tristeza hay un consuelo. Amén. Hay una fortaleza. Quiero decirle, apreciados hermanos, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu corazón, apreciados amigos. Yo no sé cuáles son tus luchas, pero yo lo único que sé es que Jesús necesita entrar en tu vida. Amén. Y seguirte, apreciado hermano, miembro de esta iglesia, seguir transformando tu vida. Porque Jesús necesita prepararte para el reino de los cielos. Jesús necesita encontrarse contigo en el reino de los cielos. Hay un lugar que Dios está preparando para ti. Yo quiero preguntarte, apreciado hermano bautizado de esta iglesia, ¿necesitas a Jesús? ¿Necesitas que Jesús venga a tu vida? Quiere decirle a Jesús, Señor, yo me quiero colocar de pie porque yo necesito que tú sigas entrando todos los días a mi corazón y sigas transformando mi vida, sigas transformando mi ser. Y los amigos que están aquí, bueno, ya se ven. Jesús necesita entrar a tu vida, porque Jesús tiene una bendición especial. Jesús viene a mi vida y pronto estaremos en el reino de Dios. Amén. Quiero invitarles a cerrar sus ojos así como están. Maravilloso Dios y Padre que estás en el cielo. Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a pesar de que somos nosotros los que nos hemos alejado, a pesar de que es el hombre que anda en el pecado, apartado de ti, Señor, tú buscas al ser humano porque tú necesitas entrar, porque tú sabes que cuando tú estás en el corazón de cada ser humano, la vida es diferente. Hoy, Señor, nos hemos levantado y hemos aceptado la invitación porque necesitamos, Señor, que tú sigas entrando en nuestra vida, que tú sigas transformando nuestro ser, que tú nos sigas preparando para el reino de los cielos. Estamos cansados de esta tierra, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, y a veces del trabajo que pasamos. Queremos estar en un lugar, en un paraíso, y ese paraíso está en el reino de los cielos. Amén. Pero para eso, Señor, necesitamos que nuestras vidas puedan ser transformadas por completo aquí en la tierra. Que aprendamos a ser un buen padre, a ser una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, un buen cristiano que se está preparando para ir al cielo. Señor, bendice esta iglesia y de manera muy especial bendice a los amigos, las amigas que no son miembros de esta iglesia, para que muy pronto puedan, Señor, entregar su vida a ti a través de la sangre del Evangelio. Porque la Biblia dice: todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere se perderá. Por eso, Señor, te pido que el Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, para que muy pronto ellos formen parte de esta iglesia y sean candidatos para ir al reino de los cielos. Desde ya pido tu bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.